Señor gerente, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Por qué es ilegal que se tome un recurso que está en una cuenta y que el país lo necesitaría eventualmente para tener casos de emergencia? Muy buenos días, Milton. Buen día, Gabriela. Un gusto Verónica. estar, Verónica, perdón, mil disculpas. Un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos sintoniza a través de Radio Sucesos. Efectivamente, de acuerdo a los artículos 56 y 56.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el Banco Central tiene prohibido dar financiamiento de manera directa o indirecta al gobierno central. Recordemos que los recursos de la reserva y de las reservas internacionales no le pertenecen exclusivamente al gobierno central, sino por el contrario, hay varios propietarios a quienes les pertenecen estos recursos. Recordemos que las reservas internacionales primero están compuestas por activos líquidos administrados por el Banco Central del Ecuador. En primer lugar, tenemos el oro monetario, que fue adquirido por el Banco Central localmente y luego refinado en el exterior, que es parte de las reservas internacionales, cerca de un 25-30%, alrededor de 2.100 millones de dólares. Luego tenemos los depósitos o los recursos que dejan las entidades públicas. Pensemos en gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas o gobierno central, y adicionalmente tenemos los recursos que depositan las entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria. Esos recursos corresponden a un porcentaje de los depósitos que mantienen la ciudadanía, los negocios, las empresas en dichas entidades financieras. Se le ha vuelto a preguntar a la candidata, no lo he escuchado al candidato Novoa, pero se le ha vuelto a preguntar sobre este tema y le han dicho que eso es ilegal y que hay una normativa que lo prohíbe, y ha dicho que va a llegar, si es que gana la presidencia, a hacer una reforma a esa normativa para poder tomar recursos. Bueno, se requeriría efectivamente una reforma legal al Código Monetario y Financiero a Que través, pase por Asamblea Nacional. a través de la Asamblea Nacional. Okay. Y Y digamos, eso implicaría, digamos, un retroceso en materia de autonomía técnica, transparencia para el Banco Central del Ecuador. digamos que presenta una reforma, digamos que ella es presidenta, presenta una reforma y la Asamblea se la aprueba. En términos técnicos, porque hablamos del tema legal, ya, la normativa aprobada y reformada, pero en términos técnicos, ¿cuán contraproducente sería? A ver, creo que es necesario, Milton, poder aterrizar esta discusión a temas que la ciudadanía, digamos, en el día a día pueda comprender. Este mecanismo de financiamiento que en términos contables implica la acreditación de recursos en el Ministerio de Economía y a cambio el Banco Central recibe activos o un papel, un título emitido por un banco público o por el gobierno central, no lo puede canjear inmediatamente, es decir, no es líquido de manera inmediata. Entonces uno está creando en el balance del Banco Central pasivos, depósitos que no están debidamente respaldados con activos líquidos. Eso implica que básicamente hay un aumento del gasto público, lo cual incrementa las importaciones y tiene un efecto directo negativo, una reducción sobre las reservas internacionales. Luego tenemos que ser conscientes que esto evidentemente implica una reducción en el nivel de liquidez del Banco Central del Ecuador, una reducción también en la cobertura del total de pasivos o depósitos que administra el Banco Central del Ecuador con activos líquidos, un incremento agresivo del endeudamiento público, porque la única manera de poder compensar esa disminución de las reservas internacionales que se da a través de este mecanismo de financiamiento es a través de más endeudamiento público para provocar que las reservas al menos temporalmente aumenten. Por eso recordemos que cuando se utilizó este mecanismo vino acompañado de un agresivo endeudamiento desde el exterior. Luego, la aplicación desproporcionada de salvaguardias que implicaron la implementación o establecimiento de sobretasas de hasta el 45% dependiendo del tipo de producto. Esto se implementó para 3.000 subpartidas y durante un periodo inicialmente de 15 meses. Esto se lo hizo para evitar que ese gasto público genere más importaciones. Entonces viene acompañada también de medidas comerciales y financieras. Por un lado, la aplicación de salvaguardias que afectaron al sector productivo y a los hogares, pero adicionalmente la introducción, por ejemplo, de impuestos a la salida de divisas como mecanismo para restringir las importaciones y generar recaudación para el Estado ecuatoriano. Y finalmente la aplicación de control de capitales atípicos en una economía dolarizada que provocan básicamente, o se les exige a las entidades financieras mantener hasta el 60% de su liquidez. Ahí está el encaje bancario, además.
No, eso es, bueno, sí, ahí está el Ajá, encaje bancario, pero esto se conoce como el coeficiente de ya. liquidez doméstico. Entonces, se necesitan todas estas políticas, digamos, para permitir este financiamiento desde el gobierno central hacia, desde el Banco Central hacia el gobierno central. Son las 8:35. Estamos conversando con el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán. Guillermo, buenos días. Hablando de las reservas internacionales, el mismo Banco Central informó que se redujeron un 26% frente a enero. ¿En cuánto van a dejar las reservas internacionales cuando termine el gobierno de Guillermo Lasso? Eso sinceramente dependerá del, porque tenemos varias estimaciones respecto a eso, pero depende de supuestos macroeconómicos. Por ejemplo, el precio del petróleo, que Ujú. recientemente se ha recuperado. Luego tenemos la producción petrolera, que también se ha estabilizado luego de un primer trimestre bastante complejo, producto de las interrupciones que se presentaron en la Amazonía, dado que se rompió un oleoducto por temas de clima. Eso también de alguna manera afectaría la Reserva Internacional. Entonces tenemos varias estimaciones, consideramos que va a estar alrededor de los 6.000 millones de dólares. Pudiera ser más alto ese nivel, dado que las reservas, dado que el precio del petróleo ya se encuentra por arriba de los $90 por barril, y también considerando que la producción petrolera ya se ha estabilizado por arriba de los 480.000 barriles. Ahora, parte del problema de la Reserva Monetaria también es la deuda que tiene el gobierno con la Reserva Monetaria, porque no es que esto es nuevo de que se toma dinero de la Reserva Monetaria. Comentábamos hace un momento antes de que usted llegue de que parte de la campaña de Andrés Arauz en el 2021 fue: voy a tomar plata de la Reserva Monetaria para atender las cosas urgentes y para pagar los, no me acuerdo cuánto era, $500 o $1.000 que le ofrecía a la gente como bono. Eh, el gobierno de Correa tomó $9.000 millones de la Reserva Monetaria en los 10 años. Así fue. Sí, cerca de 8.000 millones más los intereses, evidentemente superaría los 9.000 millones. Fue Eh, solo el gobierno de Correa el que tomó. sí, Moreno lo ha tomado, sí, Lazo lo ha tomado. no, de ninguna manera. De hecho, a ver, creo que es importante aclarar que este mecanismo de financiamiento comienza en el 2009. Ujú, Entre el 2009 y el 2013, el Banco Central otorga financiamiento a bancos públicos, ujú. y luego con la aprobación del Código Monetario de aquella época, en septiembre del 2014, ya se permite el financiamiento de manera directa, ¿verdad? Y eso lo expliqué el día de ayer ya en un editorial que Ujú. se publica dentro del Banco Central, de manera muy didáctica, cómo sucedió esto aquí, porque se habla de traer reservas internacionales, pero finalmente es un mecanismo contable que genera este financiamiento hacia el gobierno. Y durante la aprobación, luego de la aprobación del Código Monetario y Financiero, durante la administración del expresidente Correa, se da financiamiento al gobierno y bancos públicos, en total por un monto de cerca de 7.900 millones de dólares. Esos 7.900 millones de dólares luego comienza el gobierno del expresidente Moreno y utiliza este mecanismo ya de manera más moderada, exclusivamente para bancos públicos, pero también se da financiamiento a través del Banco Central, que llega a un monto total de 8.339 millones. Hubo una especie de pago en esa época Ujú. con acciones de los bancos públicos al Banco Central, pero esas acciones evidentemente no son líquidas, digamos, no se puede justamente realizar pagos al exterior con acciones de la CFN o de Ecuador, que se las dieron como dación en pago al Banco Central. Entonces, es un mecanismo que se utilizó de manera agresiva y vino acompañado de todas estas políticas comerciales y financieras. Pero se debe un montón, esa plata se tiene que recuperar. Porque Efectivamente, volvemos a lo mismo, al inicio. Esta es plata de los depositantes, de los gobiernos autónomos descentralizados, etcétera. Es un componente mixto de muchas personas, tanto naturales y jurídicas, que tiene la Reserva Monetaria Internacional. sí, efectivamente, Milton. El gobierno del presidente Lasso le ha pagado 2.026 millones de dólares. Durante este periodo no se ha utilizado ese mecanismo de Ujú. financiamiento desde el Banco Central, ni a los bancos públicos, ni al gobierno. El próximo gobierno, de acuerdo al perfil de vencimientos que se tiene, es cerca de 1.937 millones que debería pagar el siguiente gobierno entre enero del 2024 y mayo del 2025. Entonces, que quede claro que el próximo presidente, cualquiera que sea, que esté ofreciendo sacar más plata de la Reserva, lo que tiene que hacer es depositar. Ese es el primer paso que debería pasar, ¿no? Creo que se debería haber abordado ese tema desde ese punto de vista
previo a solicitar más financiamiento, porque recordemos que la deuda, una vez que se hayan pagado hasta el mes de diciembre todos los vencimientos, quedará un monto pendiente por 5.835 millones más intereses. Entonces, creo que, digamos, ahí hay una labor pendiente con la siguiente administración y solicitarle más de 2.000 millones de dólares en financiamiento al Banco Central implicaría regresar básicamente al 2017, cuando se le debía más de 8.300 millones de dólares. Hablamos con el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, son las 8:40. Complejo escenario. Guillermo, quiero preguntarle respecto al crecimiento económico del país. Se prevé que en 2024 el Ecuador crecería 0,8%. Con esto, el país estaría en recesión y además hablando de los sectores, ¿cuáles sectores se prevé que crezcan el año que viene? ¿Cuáles decrecerían y por qué? Claro, a ver, no en recesión porque va a haber un ligero crecimiento. La previsión se actualizó recientemente a 0,8% para el próximo año. Eso se debe principalmente a una reducción en la producción petrolera, que ya considera la no explotación del Yasuní. Estamos hablando de cerca de 25 millones de barriles de petróleo al año, lo cual tiene una implicación muy fuerte para nuestro país, no solo en términos de exportación, sino también generación de divisa. Entonces, también incorpora el efecto que podría tener el fenómeno del Niño en algunas industrias, como es en el caso del banano, del camarón. Entonces, esas industrias que tenían un crecimiento, que han tenido un crecimiento bastante saludable en los últimos 2 años, se vieran afectadas por el fenómeno del Niño. Principalmente se incorpora esos dos aspectos y evidentemente las restricciones en términos de inversión que pudiera tener el próximo gobierno, dado que ya se dejaría de explotar el Yasuní. Entonces estuviéramos hablando de, digamos, de una reducción muy importante en términos de producción petrolera y de actividad económica, y por ende los recursos disponibles para inversión pública también disminuirían para el siguiente gobierno en el año 2024. Esos tres componentes básicamente se los incorpora y por eso se debe la disminución en la actividad económica en el 2024. Las actividades que se van a ver afectadas en el año 2024 van a ser acuicultura y pesca de camarón, petróleo y minas, evidentemente, y también pesca, que por el fenómeno del Niño tuviera, digamos, algunas dificultades. Por otro lado, el comercio, el transporte, el alojamiento y servicios de comida reportarían un crecimiento en el año 2024. Bien, solamente una pregunta, dos preguntas finales que casi de un sí o un no. Volviendo a la Reserva Internacional, ¿se pone en riesgo la dolarización? Sí, cuando se utiliza de manera excesiva este mecanismo como se lo utilizó en el pasado, Milton. Y la conclusión de mi último editorial es básicamente cuando se abre la puerta al financiamiento desde el Banco Central hacia el gobierno, es muy complejo para los políticos poderlo cerrar. Para darle un ejemplo nomás, desde del enero del 2016 a abril del 2017, básicamente 16 meses. En 16 meses el Banco Central llegó a prestarle hasta 4.000, casi prácticamente 4.000 millones de dólares al gobierno central. Entonces, creo que establecer límites basada en la experiencia del pasado va a ser muy complejo. Y la otra, ¿se está usando entonces el tema de manera política? ¿Política en qué sentido? Haciendo política. Los políticos haciendo política, no hablando de términos técnicos. Sí, a mí me Es parece... decir, yo te ofrezco sacar la plata porque tengo dinero en efectivo para tener cosas. Es fácil de entender, digamos. A ver, yo creo que la discusión definitivamente tiene que abordársela de manera técnica y transparente. Se hablaba de traer las reservas internacionales desde el exterior. Las reservas internacionales siempre han estado en el exterior y siempre se han invertido en Suiza porque es una manera de hacerlo. Suiza o en cualquier otro país en donde se respete la política de inversiones del Banco Central del Ecuador, con el objetivo de poder cuidar tres principios que son básicos en administración de las reservas internacionales, que sean inversiones seguras, líquidas y finalmente
rentables. Por lo tanto, básicamente se le está dando la razón al Banco Central del Ecuador que lo que se utiliza es un mecanismo contable que finalmente termina afectando gravemente a las reservas internacionales cuando se utiliza de manera excesiva, como sucedió en el pasado. Gracias, Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador. Gracias por habernos explicado este tema que resulta siendo más complicado de lo que se habla en la campaña electoral. Buen día. Buen día, muchas gracias.